Hola, ¿qué tal? Almas con propósito. Hoy hablaremos sobre astrología, coaching y todo lo que es lo holístico del ser humano. Y para eso hoy tenemos con nosotros una experta en este campo que nos hablará sobre cositas interesantes que yo hasta ahora, hasta conocer a la persona entrevistada, no había conocido hasta ese momento. Y ahora vais a saber el por qué. Porque vamos a hablar sobre términos como astrocoaching, energioterapia y unas cuantas cositas más. Así que con muchísimo gusto os presento a Anaís Antares. Hola, ¿qué tal, Anaís? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por este bonito espacio que me has brindado hoy para Gracias contar. a ti por aceptar mi entrevista, aceptar mi invitación, perdón, aceptar mi invitación. Estoy encantada de tenerte aquí. Te sigo en las redes, me encanta lo que haces, me encanta cómo lo haces y me sorprendió mucho, me han sorprendido mucho esos términos para mí nuevos, aunque vinculado con la astrología, son términos para mí totalmente desconocidos. Bueno, ahora sí sé de qué se trata, pero me gustaría que por favor nos vayas explicando a lo largo de la entrevista esos términos que te voy preguntando. Pero primero, por favor, Anaís, cuéntanos, ¿cuál es tu propósito de vida? A nivel propósito de vida personal, diría que como en gran parte de todo ser humano que está aquí ahora, es vivir y conectar con la autenticidad, con esa esencia que todos somos, pura, de manera natural. Y en mi caso, sobre todo, es mucho conectar con esa intensidad, el dejarme llevar, atravesar por ese sentimiento que hay en cada sensación, en cada situación, en cada contexto de mi vida. Es decir, al final es conectar con esa fuerza, con esa vibración que hay dentro y experimentar al máximo, ¿no? La vida con todo lo que pueda suceder, momentos altos, bajos, crisis, alegrías, decepciones, motivaciones. Así que para mí personalmente, pues si tuviese como que englobar algo de manera como muy sintética, sería realmente vivir la intensidad de la vida y dejarme llevar a través de ella, que ahí es precisamente donde está mi poder de transformación y de conexión con realmente quién soy. Y a nivel colectivo, a nivel como más de estar como al servicio o estar como dentro de todo lo que nos rodea, que al final uno no está separado del otro, al final los dos convergen y a nivel como más de manera advaita o dual no hay una separación, pero si pudiésemos catalogarlo a nivel como más de términos genéricos, sería pues guiar y acompañar tanto a personas como a empresas en sus procesos. Pero por un lado estaría pues todo lo que es el autoconocimiento, el empoderamiento, la conexión con uno y al final es atreverse a ser quienes hemos venido a ser. De hecho, por eso también mi marca se llama El Héroe del Viaje y no el viaje del héroe, porque ¿qué haces tú con lo que te sucede en la vida? Entonces, para mí, encarnar ese papel de héroe, de heroína que todos tenemos, ese guerrero valiente que se atreve o aunque sienta miedo, igualmente va a ir a por lo que realmente desea y le mueve de corazón, pues ahí está ese propósito, tanto de manera individual como de manera colectiva. Primero lo tengo que experimentar en mí para luego poder guiar y acompañar a otros. ¡Wow! ¡Qué intensidad! Sí. Precioso. ¿Y cómo empezó tu historia? ¿Dónde empezó a desarrollarse tu historia? A nivel de El Héroe del Viaje, Anaís Antares, ¿no? Si pudiésemos poner ahí una semillita o como un antes y un después, empezaría pues hace ya más de 10 años, cuando tuve el primero de mis 3 accidentes y una experiencia con la muerte. Todo esto me marcó muchísimo, no en ese momento en concreto, pero sí todo lo que luego fue sucediendo un poco como efecto dominó. ¿Por qué? Porque digamos que yo tenía pues una vida así como muy convencional, muy estándar, muy de lo que la sociedad esperaba. Estudié pues algo que
sí, me gustaba, dirección hotelera y turismo, ¿no? Como estas dos vertientes en una, pero bueno, lo típico de que te sitúas y te ves en el futuro, pues siendo directora de, pues, de hoteles o de resorts. Luego me metí más por la rama de los restaurantes, pero bueno, no sé, me veía ahí pues dirigiendo restaurantes, directora de eventos gastronómicos internacionales, como lo que realmente al final fui desarrollando, ¿no? Por toda esa rama, ese sector. Y sí que no puedo decir que no estaba a gusto, porque realmente disfrutaba y me gustaba, pero claro, había como algo de decir, toda mi vida me veo así siempre, 100%, hasta que me jubile, todos los días, todos los años, y había algo como un poco de intranquilidad, pero dije, bueno, cuestiones que no te lo replanteas mucho, no te cuestionas demasiado las cosas, pero bueno, vamos avanzando en la vida porque supuestamente tienes todo lo que supuestamente tienes que tener para ser feliz y para que tengas una vida pues con futuro, próspera en todos los sentidos. Pues tacatán, un accidente y a partir de ahí fueron sucediendo más cada vez que hacía un cambio relacionado con mi trabajo. Es decir, o estaba en la misma empresa y me cambiaban de país o de departamento, o siempre había algo que tenía que ver con ese cambio que yo daba o ese paso, esa dirección de lo laboral. Entonces yo pensaba, ostras, quizás aquí, no sé, la vida me está diciendo que por aquí no es o no de esta manera, porque me están parando y me están parando en seco, con cuestiones muy graves a nivel físico, como quedarme sin caminar, como quedarme sin hablar, como quedarme sin comer, como quedarme con parálisis facial durante bastante tiempo, como quedándome sin un brazo a nivel de movilidad. Entonces, claro, y eso, si le sumamos a eso la experiencia con la muerte, dices, wow, pero ¿cómo puede ser? ¿No? Que, no sé, y yo, pues claro, me pensaba, tiene que haber algún, no sé, motivo, porque esto siempre se da de la misma manera. ¿Es karma? ¿Es un mal de ojo? ¿Es, no sé, que me lo he ganado en otra vida? ¿Es casualidad? ¿Qué es? Y ahí es donde empezó todo. Empezó el cuestionamiento profundo acerca de por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando en el momento justo y exacto que me estaba pasando y por qué de esa manera y no de otra manera y por qué a otros no le pasaban y a mí sí que me pasaba. Porque claro, además, cada vez que me recuperaba de uno, justo inmediatamente al cabo de nada volví a tener otro y así. Y digo, bueno, ¿cómo puede ser en tan pocos años? Porque al final esto se condensó en 7 años, aparte de todas las circunstancias que tenía en otros ámbitos, a nivel familiar, a nivel de todos las áreas de la vida, también estaban como, wow, patas arriba, situaciones súper dolorosas, súper complicadas, enfrentándome con cosas que de verdad en ese momento decía, no sé cómo voy a salir de aquí. Y ahí, en el profundo malestar, sobre todo por no entender, por no tener esas respuestas que yo necesitaba para simplemente decir, vale, pues esto es por esto, luego ya me lo gestionaré y ya lo aceptaré, porque lo comprenderé. Pero primero necesito asimilarlo a otro nivel. Y ahí es cuando fui descubriendo diferentes herramientas, diferentes disciplinas, diferentes filosofías que me ayudaron a entender el por qué me pasaba lo que me pasaba y no, pues, me sucedieron otras cosas más agradables. Es decir, que mi vida cobró sentido cuando tuve esa perspectiva súper reveladora de todo lo que me estaba pasando. Y sobre todo, la herramienta que más clave fue y que más me ayudó, sobre todo en este punto, fue la astrología psicológica, que yo ya, pues de manera innata y de hacía ya muchos años, pues siempre había tenido como esa curiosidad y ese interés, pero no me había formado ni había profundizado mucho porque, bueno, lo típico de que tienes una idea de que la astrología son los signos del zodiaco, que sí, podemos decir, sí, vale, ok, te lo compro, pero nada que ver
con una carta natal o una carta astral, que es la imagen, ¿no? Como esa foto de cómo estaban todos los planetas ubicados y otros cuerpos celestes en el momento y lugar y hora exacta de tu nacimiento. Y claro, y ahí pues se me abrió todo un universo, todo un abanico de conocimiento para que yo pudiese comprender qué me estaba pasando y de ahí pudiese pues renacer tal cual, literal, Wow. en todos los sentidos. Claro. Pues siempre digo, benditas crisis, ¿no? En tu caso duró mucho tiempo, un acontecimiento tras otro, pero fíjate lo importante que es pararse una misma y realmente reflexionar, ¿no? De decir, ¿por qué me está pasando lo que has dicho, ¿no? ¿Por qué y por qué no de otra manera? Y conectar, ¿no? Conectar con ese propósito que tienes. Que muchas veces lo que vemos cuando las personas le pasan un desafío en la vida, pues se hunde más. Lo importante es entender que nuestros desafíos son nuestros maestros y nuestra guía, ¿no? Para que nos está mostrando el camino realmente, si lo queremos ver. Eso es magnífico, tu historia es magnífica. Y gracias porque has tomado esas decisiones valientes, porque eso es de valientes, de realmente ahondar en esa situación, en un momento dado, en ese dolor, en esa vivencia y ver qué es lo que te está dando, qué mensaje te está dando la vida, ¿no? Así que te felicito porque es admirable, me encanta. Gracias por compartir. Gracias a ti y al final es cuando estás ya en el barro, cuando estás ya que dices, no puedo tocar más fondo, pues yo en cierta parte de mí, yo decía, es que me quiero morir, literalmente Claro, morir toda yo, pero no a nivel de que me quisiera suicidar, sino decir, todo lo que claro, soy, todo lo que compone mi ser, mi conciencia, las capas de mi personalidad, todo es como que tiene que haber una tremenda metamorfosis y transformación profunda interna para que algo nuevo crezca, porque todo esto no puede ser en balde. Todo esto me está dando una serie claro. de aprendizajes, me está dando una serie de conocimientos, me está haciendo más fuerte, más resiliente, y si salgo de aquí, yo pensaba, digo, si salgo de aquí, es que vamos, me voy a proyectar de una manera tan distinta en mi vida, voy a valorar cosas que antes no valoraba, es que todo cambia y además, claro, fíjate tú como lo que tú habías comentado, ¿no? La vida te está parando, claro, me estaba atando literalmente a la pata de una cama de un hospital, luego en mi casa, pero era no te muevas de la cama, no te levantes, es que no me podía levantar ni para ir al baño, no me podía poner ni de lado así, ¿no? Para dormir. Es decir, que estaba literalmente estirada en la cama y mirando hacia el techo, techo blanco. Era como, qué locura. Y luego, cállate, no hables, aquí con retención mandibular, con tornillos, con hierros, no podía hablar, no podía comer. Eh, claro, era como, no, es como escucha al universo, escucha tu voz, no digas nada, no pongas nada de intención hacia afuera porque no puedes hablar. De hecho, pues me acuerdo que estaba pues con una campanita cuando necesitaba algo, escribiendo cosas porque no me podía comunicar, no podía expresarme y era como, Wow. wow, qué fuerte. Y esa experiencia de verdad, yo puedo entender que desde fuera, si no la has vivido, no se puede llegar a vivir, ¿no? De la misma manera o entender, pero yo si algo puedo transmitir es que es una sensación de que todo cambia, es como que el universo gira a una velocidad y desde una perspectiva que tú dices, wow, es que estoy pero no estoy, porque todo ha cambiado, ¿no? Y ahí, en esas extremas situaciones y circunstancias, porque además era muy joven cuando todo esto me pasó, bueno, todavía me considero joven porque el espíritu siempre está ahí, ¿no? Pero yo decía, wow, todo el mundo a mi edad está haciendo otras cosas y yo estoy aquí, madre mía, con todo este percal montado. Claro, pero fíjate, aquí estás. Ahora vamos a hablar de lo que estás logrando, de lo que, cómo estás ayudando a las personas. Y eso, todo eso gracias a esa experiencia tan intensa. Bueno, yo como mínimo o sea, me he conectado contigo con la situación y como mínimo me he emocionado. O sea, imagínate ya meterse en la historia es ya brutal, vamos, que
claro. Tener esas experiencias o cambias o cambias. Sí, Es porque que yo no te queda pensé, otra. cuando llegué otra vez aquí, porque literalmente me fui y volví, pensé, ¿por qué no me he muerto? Pero si ya estaba allí, si ya mi cuerpo estaba allí, vi mi vida pasar, todo, y estaba en el otro lado. ¿Por qué he vuelto? ¿Qué se me ha quedado pendiente? ¿Qué Mm, tengo todavía que dar, que aportar, que enseñar, que mostrar, que compartir, que vivir? Entonces claro. era como, bueno, está incompleta mi Sí, vida sí. todavía aquí. Entonces, no sé qué, no sé cómo lo voy a hacer, hacia dónde, de qué manera, no tengo ni idea de nada. Es como, bueno, ahora ya después de esto suelto, porque yo sí que tenía pues como ese toque como innato de controlar, ¿no? Bueno, ya un poco mi carta natal tiene cierta parte como de intentar que todo esté ahí de manera organizadita en la vida, a nivel controlando. Y al final no controlas absolutamente nada. Y de Claro. hecho, en la libertad que tú te das de no controlar las cosas y abrirte a lo que realmente te va a pasar en la vida y el fluir, porque yo no me permitía en ciertos aspectos el fluir un poco más, pues ya fue como el hecatombe. Y dije, vale, ahora, y además ahora es que lo disfruto y me gusta no saber, incluso según qué Claro. cosas y Sí, según sí. qué circunstancias. Qué interesante. Vamos a hablar ahora sobre lo que estás haciendo, lo que estás, realmente estás ayudando a muchísimas personas a través de esas herramientas, que concretamente es la astrología, pero desde un enfoque bastante interesante. Cuéntanos, ¿qué es el astrocoaching? Pues sí, el astrocoaching es la mezcla que yo hago entre la astrología psicológica y el coaching. ¿Por qué? Porque hay muchos astrólogos, pero no todos los astrólogos están formados en coaching y no todos los coaches son o incluso ni tan siquiera contemplan la astrología como algo que lo puedan complementar. Entonces, Ujú, claro, yo veía que por una parte el coaching me resonaba muchísimo, muchísimo más que la psicología convencional de universidad, que estuve a punto de, bueno, de licenciarme en ello, pero dije, no, 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 esto hay algo que me rechina, que no me resuena, hay algo que no, y además todas las circunstancias eran no, 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 el universo me lo estaba diciendo claro, y dije, vale, pues el coaching sí, me voy a formar porque creo que es una muy buena herramienta para mí a nivel personal. Yo no pensaba hacer nada de acompañamiento a personas ni nada porque era como, bueno, yo me lo aplico a mí, pero claro, luego a raíz de, pues, de tener que ir haciendo prácticas pues para tener el título, etc, etc, pues claro, veía que me gustaba, que se me daba bien, que la gente me pedía más y que, bueno, el boca a boca fue uniendo todo lo que fue esos pequeños pasitos para que me fuera desarrollando por esa vía. Y después, claro, paralelamente también, en el mismo momento, también el tema de la astrología. Y entonces, claro, yo veía esas dos herramientas y decía, wow, el coaching es súper potente. Un proceso de coaching muy bien llevado, una persona que realmente te acompañe de la mejor manera posible, un coachee que al final es el héroe, la heroína, que está al otro lado, que esté comprometido, comprometida, que realmente quiera cambios, que esté, pues eso, como centrado en ese proceso, es muy potente. Y luego la astrología, claro, totalmente también reveladora. Entonces yo sí. pensé, bueno, pues yo voy a unir estas dos herramientas porque, claro, si de algo podemos estar seguros es que el coaching es, tú estás en el punto A, quieres llegar al punto B, sea para lo que sea, el objetivo que sea, y el coaching te ayuda a trazar un plan de acción para que tú llegues del punto A al punto B, sea lo que sea, cualquier objetivo, meta que tengas en la vida. Pero claro, ¿qué ocurre? Que si lo cogemos de manera general, aunque evidentemente todo proceso de coaching terapéutico, de acompañamiento, es algo único y irrepetible porque todas las personas somos distintas, no puedes aplicar lo mismo para todo el mundo, claro, yo pensaba, si además yo sé en qué momento astrológico está esa persona, cómo es su carta natal, cómo es su personalidad, por qué tiende a sentir lo que siente, por qué tiende a actuar como lo hace, por qué le sucede lo que le sucede en un momento dado, qué está ahora mismo condicionándole para que esté viviendo esto de una manera u otra. Es decir, a través de la carta natal, tránsitos planetarios, que es cómo están los planetas ubicados y cómo le afectan a esa persona en su
carta, luego la revolución solar, para ver en qué momento, en qué ciclo vital está a nivel de año, cada año. Entonces, claro, era como, wow, es que cómo yo puedo acompañarle y hacerle todavía muchísimo más personalizado ese proceso, me lo da la astrología. Y entonces, al fusionar esas dos, se necesitan muchísimas menos sesiones, nada que ver con las sesiones a nivel de media convencional de un proceso, nada que ver, todavía mucho más lejos, un proceso psicológico a nivel de psicología tradicional, y unir esas dos piezas para mí me parece brutal, porque los resultados son mucho más rápidos, mucho más eficaces, y al final nos estamos basando en una metodología y en algo que realmente es algo muy hecho a la medida de la persona, muy a la carta, lo máximo, y poder entender y empatizar. Vale, yo no te voy a poner ahora en plan, ni te voy a incitar a que conectes mucho con la valentía si ahora es un momento a lo mejor más de introspección y que no tienes que hacer hacia afuera, sino tienes que ir más hacia adentro o al revés. Es decir, es ver esos talentos ocultos que muchas veces, claro, hasta que la persona, por muy buena que sea, por muy buen psicólogo o coach que seas, hay muchas veces en que hay varias horas o varios momentos, varias sesiones en las que, claro, la persona te cuenta su realidad, pero claro, la realidad es como tú la estás viviendo. Es decir, que tú me puedes decir, no, porque esto se me da muy mal, o es que, claro, los demás me tratan muy mal o tal, y quizás esto es algo muy neutro, es tu perspectiva. Entonces yo puedo entender por qué esa persona está diciendo eso, por qué se está sintiendo así frente a un hecho que a lo mejor a otra persona, pues no le afectaría. Yo puedo llegar a esa profundidad de la psique, del comportamiento, de las acciones, de las reacciones instintivas, conscientes e inconscientes que tiene la persona según la astrología. Y combinarlo con la parte del coaching, pues para mí es que es vamos, revelación, Lo revelación es. suprema. Sí, sí, lo es. Y es una combinación eh, muy cierta. Yo veo la astrología como una ciencia cierta, que las personas no lo suelen ver así, la mayoría de las personas, pero yo sí, porque claro, tú tienes ahí los datos exactos y si lo unes con el coaching, eso ya es, vamos, bomba explosiva. Esto ya, esto ya, si no avanza la persona es porque no quiere, vamos. Bien, Bueno, porque quizás no quiere, o porque ha habido ahí algo que se nos ha escapado, pero si realmente se plantea un proceso coherente mm, y ajustado a la persona, es que es cuestión de tiempo, sí o sí, sí, sí. que eso suceda. Sí, sí, eso sin duda alguna. Vamos a hablar ahora mismo sobre, a ver si lo digo bien, que se me traba la lengua con esta palabra. A ver, energioterapia. Sí. Energioterapia es también otro término que yo no había escuchado hasta llegar a ti. ¿De qué se trata? La energioterapia es una técnica egipcia de sanación energética con base astrológica. Es decir, que, bueno, digamos que si abrimos nuestra mente a algo más allá de lo que es lo físico y sabemos que hay campos magnéticos terrestres, hay una cierta energía que no la vemos, pero existe, porque sabemos que no solamente somos la materia aquí encarnada a nivel físico, hay diferentes cuerpos, tenemos diferentes capas dentro de cada tipo de cuerpo, y ahí suceden cosas, y ahí hay esa afectación de, bueno, ¿qué me está pasando a mí en el cuerpo físico? Y tiene una base y un origen en cuanto a otros niveles. Entonces, la energioterapia lo que hace es, si tú tienes un desajuste, un dolor, una enfermedad, algo a nivel físico, utiliza esa energía de esos campos terrestres magnéticos, lo aplica de una manera concreta, porque no es que sea la técnica de la energioterapia, siempre tienes que hacer lo mismo, sea lo que sea que te ocurra, y ahí reequilibra esas energías y hace esa sanación. Y no solamente tienes que tener algo mal, o tienes que tener una enfermedad o un cáncer o algo en tu cuerpo, en tu vida ahora mismo para aplicarla, sino también se puede utilizar para potenciar, para estimular, para fomentar, para activar ciertas cuestiones. Imagínate que dices, pues se me cae el pelo
que no sé por qué, pero quiero pues eso, que me crezca más vigoroso, más fortalecido, más sano, más largo, que luego si vamos más allá, incluso a nivel terapéutico y emocional, tendríamos que ver por qué se está cayendo eso. A lo mejor es que tienes estrés y entonces, pues claro, no es que necesites algo, un producto externo, sino necesitas relajarte más y ya verás tú cómo te va a suceder, ¿no? El cambio, pero por ejemplo, a nivel de energioterapia, pues cuestiones como eso, de que te crezca el cabello más fuerte, de potenciar, por ejemplo, tu memoria, activarla, que tengas mejor memoria. A lo mejor también te interesa, pues, no sé, poder acceder mejor a tener viajes astrales y sueños lúcidos. A lo mejor tienes un grano y te lo quieres quitar, o quieres ganar peso o perder peso. Es decir, que sirve para muchísimas cosas y cuestiones en el día a día tan fáciles y tan comunes de encontrar como a lo mejor la ansiedad, una migraña, un dolor en alguna parte del cuerpo, una inflamación, un picor en la piel, un eczema y cuestiones pues abarcando a todo lo que la medicina normal puede llegar a abarcar. Es que decir, todo, diabetes, un cáncer, que te has roto una parte del cuerpo, que tienes una hernia, que tienes intolerancia a unos alimentos en concreto, que tienes algo en los intestinos, cualquier parte del cuerpo. Entonces, para mí es algo súper revelador. De hecho, esta técnica es como muy desconocida. ¿Por qué? Porque esto viene del Antiguo Egipto y solamente se transmitía en las altas logias de la masonería. Esto ha estado oculto y prohibido durante muchísimos, muchísimos siglos, muchísimos. Entonces, ahora es momento de destaparla, de darla a conocer. De hecho, ya hace unos años, un médico astrólogo, bueno, en uno de sus, digamos, como encuentros para ayudar a un paciente, tenía esclerosis múltiple, iba en una silla de rueda, estaba paralítico, imagínate, ¿no? Esa gravedad, y aplicando esa técnica de la energioterapia que se la enseñó, al final, después de un año y medio, este hombre comenzó a caminar y se sanó perfectamente. Y de hecho, es como la persona que dio a conocer un poco públicamente todo esto y a partir de ahí pues ha ido un poco como a contagotas, pero yo estoy dispuesta pues como buena escorpiana a desvelar esos secretos y esa información oculta que se nos ha tenido. ¿Por qué? Porque además, ¿qué pasa? Evidentemente en aquel momento cuando hubo este caso concreto que he explicado, pues le deportaron de su país, le expulsaron del colegio de médicos. ¿Por qué? Porque estaba sanando a la gente Claro. gratis. Porque esta técnica es totalmente reveladora y fantástica y súper potente porque no necesitas a nadie, no necesitas a una tercera persona, no necesitas a un terapeuta que te haga algo, no, solamente necesitas dedicarte unos minutos al día para ti y ya está. No necesitas ni tan siquiera creer en la técnica o estar visualizando algo o estar cantando un mantra. O sea, no. Esto es algo súper sencillo. Simplemente es saber cómo aplicar esa técnica en según qué momentos para lo que te suceda, porque hay muchas variables y hay que saber para qué sirve cada cosa. Pero una vez que lo aprendes, ya eso lo tienes para toda la vida y tú le puedes enseñar a otras personas, que eso es lo bueno, que no es que digas, bueno, solamente aquí los elegidos, o aquí hay que hacer niveles de maestría, o tengo que tener un don especial. No. Esto es para todo el mundo lo puede utilizar y ya está. Y da igual que seas mayor, que seas más niño. Bueno, bebé no serviría porque, bueno, hay que estar en unas posiciones y se tienen que estar aguantando las personas pues rectas. Claro, si un bebé no se puede sentar y no puede hacer según qué cosas, pues no lo podría hacer hasta que sea un poco más mayor, pero es algo que sirve para todo el mundo y eso es lo bonito, ¿no? De que no hay límites. Qué bueno que estás enseñando esta técnica que, como has dicho bien, antes es de todos. Exacto. Y, y hay grupos que se lo han apropiado
como algo hermético, y eso no, eso para nosotros porque es muy poderoso y para los demás no. Entonces eso es maravilloso que estás enseñando, que lo estás dando, porque de cada cierto tiempo estás dando este taller. Que por cierto, debajo de esta entrevista sabéis que tenéis todos los enlaces de Anais y también tenéis su página web la información sobre energioterapia. Es que esta palabra se me traba un poco. Energioterapia. Energioterapia. Y es bastante interesante. Yo estoy segura que me apuntaré. Me apuntaré, no sé en qué momento, pero me apuntaré. Y es que son muchas cosas, por eso voy un poquito rápido. Y ahora hablamos sobre el término teatro astroterapéutico. ¿Lo digo bien? Sí. Sí. ¿En qué consiste, Anais? Pues consiste en poder liberar a través del cuerpo, a través de movimientos, a través de la espontaneidad que nuestro propio cuerpo nos está sí o sí reclamando y que en la mayoría de los casos, en el día a día de las personas, no nos permitimos expresar, drenar y quitarnos esos pesos y esas mochilas en cuanto a las emociones retenidas, porque cuando alguien realmente quiere hacer un cambio, cuando quiere hacer ese clic y quiere y necesita y siente que tiene que liberarse de algo, tanto porque es algo tóxico o porque tiene que vivirlo, tiene que transmutarlo a nivel físico de alguna manera, pero no se lo permite, o incluso conectar con poder, con fuerza, con garra, algo y hacer como si fuese un acto de psicomagia, ¿no? Para ti, para vivirlo en tus entrañas, ahí cuando tú te das ese permiso. Cuando estás enfadada, bueno, tal, a lo mejor puedes decir 4 cosas y tal, pero ya está. Y muchas veces incluso hasta ni lo dices todo, porque a veces el otro luego se va a enfadar, que tal, que por miedo, que porque, ay, a ver si la voy a liar demasiado, voy a quedar mal. Entonces estamos como contenidos muchísimo a un nivel extremo en muchas cosas, en muchos momentos, y cuando tú te permites sacar la rabia, sacar la tristeza, conectar con la alegría y sacar también esa alegría fuera. Estamos como, sí, de aquí para allá le damos como ahí, en un proceso de centrifugado en la lavadora, ahí todo el rato, ¿no? 1000 vueltas a la cabeza, pero luego el cuerpo, nada, estoy aquí sentada, no me muevo y no paro de comerme la cabeza, comerme Mm, la olla, ¿no? Y dices, bueno, qué bien sienta a veces que dices, mira, ni que sea, y seguro que esto pues muchas personas lo han sentido o lo han comprobado, que es algo súper mínimo. Coge y vete a dar una vuelta y vuelves distinto muchas veces, ¿no? O sal a casa, o vete a nadar, o vete a hacer ejercicio, o ponte a bailar, ponte a cantar y ya dices, wow, ¿cómo está cambiando todo? Pues este tipo de acompañamiento que yo hago es conectar con todo aquello que tú puedas llegar a estar viviendo y sobre todo que te esté limitando o que quieras conectar para que te ayude en el momento vital y ciclo vital en el que estás, que esto a nivel astrológico pues tenemos la cartilla, el mapa de esa persona en este momento y conectar con eso, darle cabida a la expresión corporal, a la expresión creativa, a la improvisación, porque desde ahí no actúas desde la mente, actúas desde el instinto, desde lo que eres, ujú. desde tu centro. Y eso en el día a día no nos lo permitimos porque estamos en el plan hemisferio izquierdo, plan mentales, en plan lógica, en plan intentamos estar como a modo científico y la otra parte es el 50%. Y las dos tienen que encajar y tienen que poder vivir una acompasada con la otra. Entonces, ese teatro sirve para sentir y bajar todo lo que tengas a nivel emocional a tu cuerpo. Y ahí sí que se hace el verdadero clic. Y de hecho yo he estado muchos años haciendo teatro normal, sin que sea un teatro terapéutico o teatro más de la conciencia. Y ya me sirvió, pues imagínate cuando me formé en este otro tipo de teatro y encima yo lo que le añado el tema de la astrología, porque claro, hay mucha gente que a lo mejor puede tratar el tema de teatro, pero no son astrólogos. En cambio Ujú. yo fusiono eso y ahí ya dices, bueno, Mm. es que desde la parte mental yo te puedo acompañar con el astrocoaching, con la astrología, pero claro, luego a nivel corporal, ¿qué hacemos? Claro. Claro, es como hacer
un proceso muy potente, pero luego tu cuerpo, tus células tienen que vivir eso para que haya un anclaje, para que lo estén tributando en primera persona. Y eso luego es mucho más potente. Es como decir, sí, voy a lograrlo o sí, voy a lograrlo, ¿no? Ya simplemente el hecho de hacer así, dices, wow, claro que sí, ¿no? O sí, sí, claro, voy a lograrlo. No me Claro, lo creo. ¿verdad? Claro, entonces una cosa tiene que ir acompañada de la otra. Y Sí. para mí por eso es tan diferente, rompedor y una propuesta súper, súper eficaz también. Mm, qué buena herramienta. Yo lo más parecido que he experimentado en cuanto al teatro astroterapéutico son las constelaciones familiares. O sea, le veo una similitud. Ujú. Es mi percepción, ¿vale? No sé si estoy en lo cierto, pero realmente puedo dar fe que cuando nos permitimos fluir esas emociones a través del cuerpo, es verdad que sale, no sabemos lo que va a salir, puede ser un grito, como un llanto, como una risa nerviosa, Claro. pero es altamente liberador. Eso sí es verdad, que esas emociones que no entendemos, al liberarlo, pues se libera al final esa emoción del cuerpo, porque muchas veces tratamos de aparentar, ¿no? Como dices tú, aparentar y al no liberar, pues se va acumulando ahí. Y al final, por alguna parte tiene que explotar y puede ser a través de un síntoma o lo que sea. Entonces Claro, es muy potente. claro, porque hay una parte de nosotros que tiene que ver con la sombra psicológica y es todo aquello que yo no me permito sacar, vivir, expresar por miedos, por Claro. clichés, por creencias limitantes, porque creo que eso no es socialmente adecuado. Y Mm. entonces, claro, esa parte de mí tiene que ver conmigo, pero la estoy reteniendo, la estoy metiendo ahí debajo pues de la alfombra, pero me estoy haciendo lo peor que puedo hacer porque es no aceptar y no reconocer eso. Entonces, claro, a nivel de teatro, tú estás como desvinculándote de como la parte más del ego consciente Ujú. y dices, bueno, voy a hacer como si, imagínate, que tú tienes una parte muy sexy, muy seductora, muy de femme fatal, pero no te la permites por lo que sea, por la educación, por la religión, por la familia, por el entorno, por lo que sea, da igual, Ujú. lo que sea. Pero esa parte está en ti. Entonces tú dices, bueno, va, voy a hacer como que, porque no se trata de aprenderte una obra de teatro, un guión y vomitarla sin más. No, se trata realmente como de encarar desde la creatividad, desde la espontaneidad, desde esa parte del arte creativo que todos tenemos ahí disponible y entrar en ese personaje, ¿no? Entrar como en ese papel de ese héroe. Y entonces ahí, en el modo actor, ya no te da vergüenza porque dices, ah, no soy yo, estoy haciendo ahora de tipo, yo qué sé, femme fatal Marilyn Monroe, ¿no? O tal. Entonces, ahí tú te permites vivir, te permites expresar, te permites drenar todo aquello que de manera normal no harías, pero al vivirlo dices, wow, y encima a lo mejor dices, hasta me gusta, pues hasta no era para tanto. Entonces es ir entendiendo que a través de esos personajes estás viviendo nada más ni nada menos que lo que tiene que ver contigo. De hecho, Claro. si analizamos astrológicamente, incluso que yo he analizado varias películas, series y sus actores o actrices, la carta natal de esa película o incluso ese director o directora con ese papel que ha hecho ese actor o esa actriz, carta natal del actor, carta natal de la película, carta natal del director o incluso a veces ni el director, simplemente pues Superman y los personajes que han hecho de Superman o James Bond o tal, ves y dices, wow, ¿cómo puede ser? Claro, porque hay una resonancia, entonces te estás permitiendo vivir lo que de manera natural ese personaje tiene que ver contigo, porque si te resuena, algo tiene que ver contigo. Otra cosa es cómo tú lo lleves luego Ujú. en la vida, pero me parece fascinante que te des el permiso que en otros ambientes, en otros contextos, jamás, jamás de los jamases te vas a permitir sacar y expresar. Mm. Sí, 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 es muy liberador, muy revelador sobre todo también para la persona que lo vive. Eso es pedazo terapia. Pues Sí, 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 pues totalmente. sí. Después también tenemos también tratas el Ujú. tantra de una forma también diferente. A ver, cuéntanos un poquito, por favor.
Claro, el tantra es algo que, bueno, si tenemos que elegir algo como quizás socialmente lo peor visto, más que incluso la astrología, que puede parecer ahí un poco hierbas, es el tantra. ¿Por qué? Porque se ha desvirtualizado la idea y el enfoque del tantra cuando ha pasado aquí a Occidente, porque se cree la mayoría de las personas que tantra tiene que ver con sexualidad, con penetraciones, con coitos, con orgasmos y ya está. Entonces, claro, ahí nos estamos quedando con nada y menos. Estamos aquí prostituyendo literalmente lo que es la esencia tántrica. Y la esencia tántrica, el tantra, es una vía mística, es una vía de autoconocimiento, es una filosofía de vida. Y por supuesto que va a incluir la sexualidad, porque claro, todo es sexual en este mundo. Tú has nacido de un acto sexual, sí o sí, todos los que estamos aquí, da igual cuáles hayan sido las circunstancias de nuestros padres, pero hemos nacido de un acto sexual y todo es energía creativa sexual. ¿Por qué? Porque no solamente el decir, vale, voy a tener una relación íntima con el otro, no, es cuando tú estás conectando con tu energía sexual, estás activando tu energía creativa y no tienes que estar ni con otra persona, simplemente contigo mismo, contigo misma. Entonces es estar encapsulando algo que tiene que ver con algo mucho más mayor. Y el tantra al final es la aceptación de la vida tal y como es. Es algo como mucho más místico, más trascendental, en el que sí o sí te ayuda a reconocer quién eres, tu esencia, de manera pura, amar, pero amar a unos niveles estratosféricos, podríamos decir. Y no solamente a mi pareja o a mi hijo o nada, tú puedes sentir amor por el estar aquí ahora, el estar respirando, por una flor, por ver un animalito, una gatita, un perrito, un tal, amar a tus amigos, a la familia, amar al ser humano, amar al universo. Y la gente cree que el amor y todo lo que es, pues, los vínculos relacionales se basan simplemente en qué es lo que está sucediendo desde fuera. Y nos estamos vinculando siempre desde lo energético. Y el Tantra habla de eso, de qué hay ahí. Hay esa energía de Shiva y de Shakti, energía masculina, energía femenina. Me da igual tu orientación sexual, pero todos tenemos eso, esa parte de ese dios y de esa diosa. ¿Cómo compaginan con eso? Y ahí es donde va el Tantra, a la profundidad. De hecho, el Tantra está muy asociado al tema del signo astrológico de Escorpio y es la profundidad, es ver qué hay más allí, cuál es la verdad, qué es lo que realmente te está pasando, por qué te está pasando. Y el Tantra te ayuda a eso, a bucear de manera consciente e inconsciente en todo lo que te esté llevando aquí ahora a vivir todas esas experiencias y a tener relaciones mucho más profundas, mucho más sinceras, mucho más honestas. Y no es porque nos contemos las cosas de manera comunicativa, no, no. Trata de otro tema que es también el energético, el vincular. Y para mí es algo que, bueno, a mí me ha cambiado la vida desde que lo conocí, pues sigo practicándolo de manera individual y también acompañando a personas y a grupos que quieran hacerlo a través de retiros y a diferentes tipos de actividades y momentos. Y yo es que digo, yo ya no puedo vivir sin esto porque es que es vivir desde otro lugar, desde otro centro y todo tiene mucho más sentido ahí. Porque para mí, si no conectamos con esa esencia tántrica, es como, bueno, nos quedamos en la superficie de la vida. Y si de verdad quieres sentirte pleno y lo que se asocia al orgasmo existencial del que muchas veces hablo yo, no tiene que ver con que esté teniendo un orgasmo físico, un coito con alguien. Yo puedo tener un orgasmo increíble y ni tan siquiera me he quitado la ropa y no estoy tocando ni tan siquiera a esa persona. ¿Y cómo se puede conseguir eso? ¿O cómo puedes realmente incluso tener un orgasmo físico, pero sin que haya esa conexión? O incluso entre dos mujeres o entre dos hombres y son heterosexuales. ¿Cómo puede llegar a suceder? O con un grupo. Pues claro, esto es muy difícil de entender si no lo vives en primera persona y lo experimentas. Porque las desvirtualizaciones que hacen las personas, pues claro, se quedan con que, claro, sí, vamos a tener aquí orgasmos de minutos,
¡guau! Lo mejor que he vivido, o un masaje tántrico y tal, y se piensan que es algo carnal, con intenciones, y al contrario, es algo desde la inocencia, desde la pureza, desde el amor, desde el cariño, desde la aceptación y sobre todo, sobre todo, sobre todo del respeto. Cosa que cuando a veces no vemos según qué cuestiones desde lo no tántrico, vemos que ahí no hay respeto porque no es auténtico eso que está sucediendo y yo no me estoy dejando entregar por la vida. Claro. Qué interesante. Nunca había escuchado una explicación tan bonita, tan profunda y tan cierta, porque yo siento que es así. Y eso que yo no soy nada conocedora de ese aspecto del Tantra, ¿no? Así que gracias por esta explicación, porque eso nos acerca más a la verdad, ¿no? Lo que es realmente de no prostituir más ese término, esa sabiduría tan ancestral. Así que te agradezco mucho esta explicación y de verdad que estás dando a conocer esto de esta manera, desde la verdad. Me encanta, me encanta. Sí, al final también te ayuda incluso a respirar, porque una de las Sí, 4 llaves del Tantra es la respiración. Y si tú no estás como en tu propia respiración, ¿no? A nivel meditativo, ¿cómo te vas a vincular con un otro de manera auténtica si primero no estás conectada contigo? Es como claro, decir, vamos a hacer algo juntas, vamos a tener ese encuentro, y yo incluso también, no a nivel tan tántrico específicamente, pero antes de las sesiones, yo tengo aquí mi propio ritual de conectar ahí con mis guías, con mi ser superior, con todo, estar en mí, y luego ya desde aquí, entonces yo ya me vinculo, pero si estoy fuera, o sea, no estoy aquí, entonces yo para vincularme de manera honesta y de verdad, primero tengo que estar aquí para luego que lo que salga sea mucho más verdadero y mucho más potente. Y al final, desde ahí yo creo que suceden los mejores momentos y los mejores compartires. Y no solamente algo a nivel sexual, porque eso es casi lo último. Y de hecho, el Tantra, yo incluso, una frase que utilizo mucho es todo lo que sucede antes de que se produzca el sexo. mm, Y completamente. equiparable a todo. Sí, 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 precioso. Em, También tenemos el Feng Shui. El Feng Shui que también enseñas, también lo tratas. Háblanos un poquito, por favor, sobre el Feng Shui desde tu perspectiva, cómo lo enseñas. Pues mira, el Feng Shui es una técnica, una vía también oriental desde hace muchísimos años que nació en Oriente, y lo que te ayuda es armonizar esas energías que te rodean para que tu centro, tu templo exterior sea lo más adecuado a esa situación que ocurre, que va a hacer que tú vivas de una manera y que tú te encuentres de una manera específica u otra. Lo típico que dicen, hay mala energía en mi hogar o en mi oficina o en mi despacho o en mi empresa o en mi sala o donde sea, pues claro, ¿por qué? Tú a lo mejor entras a un sitio y dices, no sé por qué, me da mal rollo estar aquí, me Mm, siento incómoda, me canso, no tengo creatividad, me siento estancada. ¿Por qué? Y en cambio en otros sitios dices, qué maravilla, qué relax, es que me sale todo súper bien, no me esfuerzo y tengo aquí unas ideas brillantes. Bueno, es que claro, no solamente es lo que yo pienso en mi día a día, con quién me relaciono, sino qué hay a mi alrededor que me está afectando. Entonces, si trazamos esa línea de Feng Shui tradicional, una cosa es el método Bagua, que yo particularmente no lo trabajo y no lo aconsejo, que esto es algo mucho más moderno, del 1970 hacia aquí, y no tiene en cuenta que la energía está en constante movimiento, y si sabemos que los planetas y todo está en constante movimiento, me parece absurdo quedarnos con algo temporal que no es eficaz 100% siempre. Entonces, el Feng Shui te ayuda a limpiar esas energías y a potenciar donde yo estoy según mi disponibilidad energética, que eso se hace a través de unos cálculos, a través del plano de tu casa, a través de saber el año de finalización de obras o de finalización de construcción de esa vivienda o de ese hogar, y los grados de la fachada
de tu vivienda, que puede ser la fachada por la que entras o no. Esto ya es un tema que hay que ver a nivel de Feng Shui, y a través de esto se hace como un mapa de estrellas, que sería como una carta natal, digamos, para que la gente entienda, como ese dibujito de que te va dividiendo tu casa, tu mapa, en diferentes sectores. Y entonces, entender qué sector pertenece tu casa, o por ejemplo en tu habitación quizás tienes un sector o dos. Vale, vamos a hacer que sea lo mejor para la abundancia, para la salud, para el amor, para la prosperidad, para tener éxito, y no vamos a traer pues momentos de bancarrota, de crisis, de enfermedad, de desgracias. Entonces hay muchas personas que dicen, es que desde que me he cambiado de casa me comienzan a ir mal las cosas, o desde que he cambiado tal cosa en la habitación y me he puesto la cama aquí y tal, duermo peor. Y lo normal es que miremos, porque es una inversión que para mí, bueno, no sé, es algo que nunca me pondría a cuestionar si lo hago o no, porque dices, si estoy, imagínate, haz la contabilidad de cuántas horas al día pasas. Si ya trabajas desde casa o parcialmente, pues ya ni te cuento, pero ¿cuántas horas estás? ¿Cuántas horas duermes en un mismo sitio en tu casa? ¿Y qué importancia le estás dando a eso? Ninguna, porque nadie nos lo ha enseñado. Esto, por desgracia, no se ha enseñado en el colegio. Entonces yo, como hago, es, vamos a ver si hay una zona que no es buena para la salud, hay contaminación, hay geopatías que se llaman, y cómo podemos potenciar la energía que tú tienes de manera general y luego de manera individual. Por tanto, para mí es algo que sí o sí, de hecho, en Feng Shui se habla de las tres energías: la energía del cielo, es decir, la astrología. Tú entiendes y aprovechas la energía de los astros para ponerla a tu favor y ya tienes ya, uno, hacemos el clic, ese tic. El tic. Dos, la energía del hombre, que es qué es lo que yo estoy decidiendo desde mi libre albedrío, mis pensamientos, mis acciones, todo lo que yo hago de manera consciente, voluntaria y que decido yo. Y ahí tenemos otro clic. Y el último es la energía de la tierra. Si yo estoy en un lugar, pues, que no es bueno, que hay mala salubridad, pues dime dónde vives y te diré qué padeces. Y si no ponemos soluciones, si no hacemos esas curas de Feng Shui, pues bueno, con el tiempo, pues podremos ir viendo cuestiones que no son favorables ni para nosotros ni para las personas que vivan en nuestra casa. Así que yo creo que esto es algo que todo el mundo en algún momento debería de tener en cuenta, tanto en su casa, porque es suya, como si está de alquiler, como si solamente tiene una habitación alquilada o tiene un espacio, porque eso es muy importante, cómo eso me afecta a mí. Y además yo, por mi configuración, por mi carta natal, soy esponja. Entonces, si yo estoy en un sitio que hay mal Feng Shui, es que me colapso, es que no puedo, no puedo. Y tengo, aparte de yo individualmente protegerme y como tener como ese blindaje, ¿no? Como ese escudo para que eso no me penetre y me haga polvo, también, evidentemente, le doy esa importancia porque del mismo modo que lo negativo me afecta, cuando hay un buen Feng Shui, nada que ver. Y por eso, pues yo aconsejaría a todas las personas que al menos una vez en la vida, pues que pudieran poner el foco en eso. Maravillosa información que nos has dado en esta entrevista. Anaís, antes de terminar esta preciosa entrevista que se me pasó el tiempo volando, ¿tienes algún mensaje que te gustaría dar para la humanidad? Dejar, porque esta entrevista va a quedar para la posteridad. Bueno, podría decir muchos mensajes y podría dar con muchas ideas, pero bueno, ahora mismo me nace decir pues que muchas veces buscamos esas respuestas fuera de todo lo que pasa, y sí que desde fuera podemos tener esos inputs, esas cuestiones, esas circunstancias que nos hacen movilizarnos para dar pasos, para que tomemos conciencia, pero el trabajo siempre es individual. Todas estas técnicas que yo he explicado, que me dedico a difundirlas y a enseñarlas, no sirven de nada si luego tú no haces tu propio trabajo interior. Es decir, que una cosa es el conocimiento y la sabiduría y cómo yo luego lo llevo a la práctica y soy fiel realmente a lo que es mi parte, que ya hemos visto que es muy importante y que es básico y que es vital. Entonces, está bien tener referentes, está bien apoyarnos, conocernos, nutrirnos, pero
sin olvidar nuestro trabajo personal individual, porque sin eso no hay nada. Y como siempre digo, tú eres el héroe, tú eres la heroína de tu propia historia, de tu propio viaje. Nadie va a venir a salvarte. Te pueden ayudar, te pueden sostener, te pueden apoyar, te pueden decir, venga, tú puedes, ya queda poco, pero te lo tienes que demostrar. Y para demostrártelo y para conectar con eso, tienes que ir hacia adentro, porque la salida al final siempre es hacia adentro. Y por muchos cuestionamientos y límites que tengas, pues, ¿cuál es el mayor? ¿El miedo? ¿El miedo a veces al fracaso? ¿Al éxito? Da igual, sea el que sea, el tema es ir y lanzarte. Y de hecho, mira, como no hay casualidades, no sé si alguien conoce, bueno, muchas personas seguro que nos estén escuchando conocerán, pero Alex Roca, que es una persona que corrió la maratón ahora hace pues un par de días aquí en Barcelona, 42 kilómetros, con un 76% de discapacidad, que hay que ver el pie físicamente, cómo lo tiene, cómo está su cuerpo físico y bueno, yo animo a que, bueno, que puedan seguirle en las redes y ver el vídeo llegando a la meta. Se tiró al suelo. Bueno, fue como un momento épico que todo el mundo decía, hemos hecho historia porque estar casi 6 horas, 5 horas y pico, casi, le faltaban casi 10 minutos para hacer 6 horas corriendo sin parar, con esa deficiencia, con esa dificultad física que tenía, sin abandonar, con todo ese soporte. Bueno, a mí se me pone la piel de gallina y para mí eso es un ejemplo de héroe, de decir, ha sido doloroso toda la dificultad que tengo, que, bueno, yo os invito a que indaguéis porque os vais a emocionar, vais a escuchar a esa persona y os va a dar un chute porque, de hecho, él decía, esto no lo hago por mí, lo hago para que los demás vean que esto es posible y que si yo puedo, todas las demás personas también pueden. Y también para que otras personas con discapacidad, con menos oportunidades, con más dificultades, puedan llegar a pensar que eso es posible. Y para mí eso es la inspiración y es el poder ayudar de verdad a los demás, siendo tú ese ejemplo para que los demás, da igual cómo luego lo vivan, pero al menos que piensen y digan, si él pudo, ¿por qué yo no voy a poder? Al final, el límite eres tú. Wow. Precioso mensaje. Muchísimas gracias porque fue muy inspirador, muy motivador. Se me han puesto los pelos de punta, A así. mí ¡Fua! también. O la gallinita ahí lo tengo así. Me encantó, de verdad, todo lo que has compartido con nosotros, todo lo que has toda esa sabiduría, fíjate, desde tu propia experiencia me emociona. Quiero reconocerte por todo ello, quiero reconocerte por tu historia, por tu valentía y por todo lo que estás aportando a la humanidad, porque es importantísimo que la gente pueda también de esta manera, tal como lo estás enseñando, como lo estás acompañando, puedan conectar con su propia esencia. De eso se trata, ¿no? De vivir una vida con propósito y Pues ser almas con propósito. Y tu propósito es hermoso, así que muchas gracias por ello. muchas gracias a ti y si hay alguien que también pues resuena con esto o con su propio propósito, pero tiene dificultades, tiene inseguridades, que piense en qué es lo que va a poder conseguir y cómo se va a poder sentir después de haber superado esa resistencia, porque si también algo me caracteriza es que yo era muy de no quiero salir públicamente, no quiero que se me vea, no quiero. Ahora aquí me estáis viendo, wow, aquí como Pedro por mi casa, ¿no? Aquí encantadísima con la charla, jiji, jaja, ¿no? Perfecto, pero claro, hay una parte de mí que me decía, ay, Anaís, ahora me voy a tener que poner una web, un Instagram, poner fotos y hacer vídeos y hacer un canal de YouTube y hacer no sé qué. Y yo decía, no, 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 pero da igual, piensa, ¿para qué lo haces? Y Mm. ahí te viene y dices, da igual, sí o sí tengo que hacerlo porque hay algo que si no lo hago me voy a arrepentir tanto, tanto, tanto. Así que esto no es solo mío, esto es de todos. Esto que tenemos todos dentro lo podemos llevar al mundo, podemos compartirlo. Y aunque haya muchas personas que no te entiendan, que te critiquen, que
se rían de ti, que, bueno, que transgiversen todos los mensajes y juzguen. Da igual, que eso no sea un motivo para que tú pares en el propósito y en el camino de conseguir tus sueños. Porque Claro, siempre van a haber personas que van a ser como esas personas que te van a restar, mm, pero intenta pues no hacer caso, gestionarlo lo mejor posible, tenerlo en cuenta, bueno, puede ser, pero que eso no sea algo que te pare, porque hoy será esto y mañana será otra cosa. Y siempre claro, va a haber alguien que no, a quien no le guste, es que no resuene, porque es imposible a que todo el mundo le agrades. Entonces, no intentes camuflar, enmascarar nada y conecta como tú eres, exprésate a quien le guste bien y a quien no también, porque si no, tú vas a estar preocupado y preocupada por estar haciendo un papel que no eres, cuando eso luego al final va a ser peor para ti. Entonces es, muéstrate tal y como eres, desparpájate contigo misma y ya está. Y el resto ya llegará. Es cuestión de tiempo. sí, sí, completamente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Anais. Nos despedimos de nuestros espectadores. Tú no te me vayas, por favor. Sabéis que debajo de esta entrevista tenéis todos los datos sobre Anais, la página web, las redes. Podéis conocerla un poquito más en profundidad, seguirla en las redes porque en las redes comparte un contenido de altísimo valor porque hace muchas actividades todas las semanas, así que os va a encantar. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, y nos vemos en la siguiente entrevista. Adiós. Adiós.